¿Cuál es la definición? Vemos si el compromiso está antes del ángulo de Tracer. Si es que está por encima, hemorragia digestiva alta. Está por debajo, hemorragia digestiva baja. Ya, claro, sangrado digestivo, ¿no es cierto? Y que puede haber un compromiso hemodinámico, ¿no? Dependiendo del volumen que se dé el sangrado. Bueno, los puntos que vamos a tocar hoy día, bueno, una breve introducción, lo que es hemorragia digestiva alta, el manejo general, el manejo específico, en el caso de varicial, no varicial, la escala de Glasgow de Rockall, manejo endoscópico, farmacológico, el manejo de HDA varicial y manejo del HDV. Bueno, en las muertes que se producen por hemorragia digestiva, generalmente están asociadas al volumen del sangrado, un volumen, digamos, muy grande, y que tenga algún compromiso cardiopulmonar, ¿no? O sea, que el paciente a la par tenga algunos factores de riesgo, ¿no? Entonces, en un 37% se da por esta causa. Ahora, el manejo tiene que ser rápido, ¿no? Y adecuado, uno poder distinguir cuando el paciente nos llega a emergencia o urgencia, las funciones vitales rápidamente y si estuviera el paciente descompensado, ¿no? Ahora, la prevalencia se da de 150 por 100.000 adultos, ¿no? Una mortalidad puede llegar del 10 a 20% si es que no hay un manejo oportuno. Entonces, cuando nosotros recibimos el paciente, ya sea con melena, con hematemesis, con hematoquesia, ¿no? En el caso de hemorragia digestiva baja o rectorragia, lo primero que tenemos que hacer con el paciente es tomar funciones vitales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo está la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, ¿no? Entonces se hace la evaluación hemodinámica para nosotros poder planificarnos una reposición de la volemia, ¿no? Ahora, dentro de las medidas generales, ¿no? Está estabilizar la hemodinamia, como ya hemos dicho. Esto consiste en regularizar la presión arterial, ¿no? Para esto el paciente tiene que tener doble vía, ¿no? Tanto el brazo izquierdo como el derecho, o de ser el caso, si el paciente estuviera chocado y hay casos en que no se puede colocar la vía periférica, se coloca un catéter venoso central, ¿no? De ser el caso, para poder reponer volemia. Entonces, recordemos que dentro de la hemorragia digestiva alta tenemos signos típicos, se puede decir, que nos hacen sospechar que es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Como la melena, hematemesis. Puede haber también otras manifestaciones hemodinámicas como sudoración o lipotimia, ¿no? Ahora, dentro de la reposición que tenemos que evaluar en el paciente, están los cristaloides en primer lugar. Aquí tenemos el cloruro de sodio, el lactato de Ringer. Y una vez que hemos repuesto, pues poder realizar los análisis de laboratorio para poder transfundir los paquetes globulares, ¿no? Para eso tenemos que pedir grupo sanguíneo y factor RH, ¿no? Entonces, vemos que dentro de las medidas iniciales están poner doble vía periférica o catéter venoso central, de ser el caso. Realizar, obviamente, el tacto rectal. Todo paciente con hemorragia digestiva tenemos que realizar tacto rectal para corroborar la característica del sangrado, ¿no? El paciente o el familiar, si es que está descompensado, nos va a decir ha hecho deposición negra, ha vomitado coágulos de sangre, o ha hecho deposición roja, ¿no? Entonces, eso nos orienta a qué parte del tubo digestivo puede estar sangrando. Obviamente es importante preguntar por antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes serán importantes considerar en una hemorragia digestiva alta? Si tiene cirrosis, si está tomando algún medicamento antiagregante o incluso anticoagulante directo. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Parte de la cirrosis y ver, ¿no? Porque a veces son debut del sangrado y ni sabe que es cirrótico. Ver los signos y síntomas del paciente también.
Ya. ¿Qué signos estigmas podrían hepáticos, hacernos sospechar de que fuera cirrótico? estigmas hepáticos, ¿Como como cuál? pues una hipertrofia paratiroidea, Ujú, eh, una hipotonía pues tenar, telangiectasias, ujú. eh, ginecomastia, Correcto, muy bien. una Así es. hipertensión portal, tal vez colaterales. Muy bien, eh, muy bien. Eso nos haría sospechar que se trata de una hemorragia digestiva alta varicial, ¿no? Probablemente. Ahora, los AINES, ¿no? Dentro de los fármacos están los AINES, ¿no? O si es que tomó alguna sustancia corrosiva también de repente, ¿no? Eh, Todo eso es importante para poder sospechar cuál es el origen del sangrado, ¿no? Y según eso apuntamos nuestro tratamiento. Pero bueno, las medidas generales están para cualquier tipo de sangrado, que es la doble vía, colocación de catéter venoso central. Para corroborar la característica del sangrado tenemos que realizar el tacto rectal, ¿no? ¿Cómo se realiza el tacto rectal? No sé si ustedes habrán para, tenido oportunidad de hacer algún paciente. para realizar un tacto rectal, primero, bueno, tengo entendido para realizar si hay una evidencia de melena. Realmente para realizar pues el tacto rectal se le coloca al paciente pues de varias posiciones. Eh, Puede ser una posición gineco pectoral, una ginecológica o tal vez pues un decúbito lateral o de Sims. Uh -huh. Para realizar eso pues se le coloca, bueno, lo que he leído, lo más común se hace la decúbito lateral y se le coloca, pues, cuando está en decúbito lateral, se separan los glúteos y se realiza una inspección externa, pues, ¿no? Si hay una fisura anal, si hay hemorroides o incluso masas. Ahí mismo se le puede pedir al paciente, pues, una maniobra de Valsalva para poder verificar si es que hay modificaciones en esas lesiones. Posteriormente, según lo que dice la guía, es que se ponen, pues, los guantes y para poder realizar, pues, incluso antes, ¿no? Para poder realizar pues una inspección interna en el cual pues yo me pongo pues un lubricante y pongo el dedo en el ano, ¿no? Para rotarlo y ver examinar algunas lesiones, ¿no? Entonces, incluso si es que puedo examinar la próstata, ¿no? Si es que mi estudio es un poco más dirigido hacia ello. Correcto. Ya. En el caso de la hemorragia digestiva, generalmente el paciente, si es un sangrado considerable, no va a poder ponerse en posición genopectoral. Entonces, la posición más usada es la de SIN, ¿no? La de cúbito lateral. Entonces, evaluamos al paciente, hacemos una inspección pasiva y activa, si es que el paciente colabora, y empezamos a hacer el tacto rectal y donde vamos a ver la característica del sangrado, ¿no? Si es melena, es hematoquesia, es rectorragia. Aquí también, dentro de un tacto rectal normal, pues se evalúa la tonicidad del esfínter, la presencia de masas, etcétera, ¿no? Si sospecháramos de alguna otra causa. Ya. Ahora, la colocación de sonda nasogástrica ahorita ya está desfasada, o sea, no es usada, a menos que el paciente pues tuviera un sangrado demasiado abundante y que hubiera distensión abdominal, ¿no? Solamente en ese caso para descompresión. Pero si no, no se realiza. No se coloca sonda nasogástrica. Eh, en algunos casos, cuando hay duda, se decía, ¿no? Se coloca la sonda nasogástrica, se aspiraba para poder ver la diferencia entre matemesis y hemoptisis. Esto es en algunos casos de diagnóstico, pero no para uso en forma permanente. Entonces tiene que haber la reposición de volemia, como ya mencionamos, de cristaloides principalmente. El paciente queda en NPO, nada por vía oral, ¿no? Hasta nosotros poder diagnosticar la causa de sangrado, ¿no? Tenemos que estratificar este riesgo de sangrado según nuestra función hemodinámica del paciente
el paciente que pierde sangre desatura, entonces en el caso de ser necesario, hay que colocarle oxígeno, ¿no? Tenemos que ver el estado de conciencia del paciente. Si se trata de un paciente cirrótico, por decir, probablemente nos haga encefalopatía por el sangrado o por otra causa de descompensación. Y en este caso, para nosotros poder hacer la endoscopía, el paciente tiene que estar intubado, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio que pedimos, vamos a pedir un hemograma completo, ¿no? Para ver la hemoglobina, las plaquetas, ver si tiene alguna infección asociada, también leucocitos. Vamos a pedir el grupo sanguíneo y factor, perfil de coagulación, perfil hepático y los análisis básicos, glucosa, urea, creatinina, ¿no? Si lo consideramos, digamos, urgente o conveniente en ese momento, porque obviamente el examen físico tiene que ser completo pero rápido, ¿no? No es que me voy a demorar como una historia de piso 1 hora haciendo el examen del paciente. Tengo que evaluar palidez, tengo que evaluar ruidos cardíacos, tengo que evaluar el aparato respiratorio, ¿no? Se hace una palpación del abdomen y el tacto rectal, ¿no? Entonces ya evalué rápidamente a mi paciente, de repente tiene algún proceso sobreagregado, pues le pido su placa, su examen de orina, lo básico, ¿no? Dentro de los resultados que yo tengo que tener rápidos son el hematocrito, la hemoglobina, ¿no? La coagulación. Entonces, hay condiciones para que el paciente pueda entrar a un procedimiento endoscópico, que es lo que sigue, ¿no? Entonces, tengo que tener por lo menos una hemoglobina de 7, entre 7 y 9, para yo poder entrar a una endoscopía digestiva alta, ¿no? Lo cual nos indica un hematocrito de ¿cuánto? ¿21%? Si la hemoglobina es 7, ¿cuánto es el hematocrito? Aproximadamente. 21. 21. 21 a 24. 21. Correcto. Entonces, con ese valor mínimo yo tengo que tener para que mi paciente pueda entrar en endoscopía. Aumenta el nivel, tampoco mucho, ¿no? La cantidad que yo tengo que transfundir si mi paciente es cardíaco, renal. ¿Por qué? Porque puede hacerme mayor desaturación si es que yo entro a la endoscopía con un hematocrito muy bajo, ¿no? Hay casos en que no te da tiempo de que tú hagas el control, ¿no? De hematocrito, porque normalmente tú dices, yo necesito que mi hematocrito esté en 21 mínimo, ¿no? En 23 o en 24. A veces por que el paciente siga sangrando o por cuestión, digamos, de logística, ¿no? Entonces el médico jefe de guardia pues te pide que puedas hacer la endoscopía solamente transfundiendo el paquete globular. Ojo que tienen que pasar más o menos 6 horas para que tú lo puedas evidenciar clínicamente esta elevación del hematocrito, ¿no? Antes de eso, 4 o 6 horas se menciona, no vas a tener una elevación evidente, ¿no? Pero más o menos lo ideal sería que tenga un control, pero no siempre se da por las condiciones, digamos, logísticas o a veces clínicas del paciente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si el paciente es cardíaco renal, las necesidades de hematocrito, hemoglobina son mayores, ¿no? Entre 9 y 10 es lo que se recomienda. Ahora, ¿cuáles son las medidas de manejo inicial de la hemorragia? Entonces, dentro de ellos nosotros tenemos que ver también lo que es la coagulación, ¿no? Si esta coagulación está adecuada o no, sobre todo si es que el paciente usa anticoagulantes, ¿no? Como warfarina, Merán y otros, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver lo que es el INR, ¿no? Si es que está alto o no, si es que se mantiene dentro del rango. ¿Cuál es el rango normal del INR? 1 a 2. 1.1 más o menos, ¿ah? Sí. 1.1, 1.2. Cuando está por decir 1.5, 1.6, no llega a 2, ya es alterado, ¿ah? Es alto. Entonces, ¿hasta cuánto yo podría entrar a una endoscopía
con un INR alto. Tiene que ser menor a 2.5. Claro, tiene que estar hasta 2.5, ¿no? Si es más, no puedo entrar a la endoscopía porque mi riesgo de sangrado es mayor, ¿no? Entonces, tengo que corregir. En este caso, puedo colocar vitamina K intramuscular, ¿no? En dosis cada 12 horas o cada 24 horas. Se puede usar también concentrados de factores protrombínicos y hasta que este INR me corrija un poco, ¿no? Ahora, estos anticoagulantes obviamente tienen que suspenderse, ¿no? Por lo menos se recomienda 3 días a 5 días de suspensión para que yo pueda volver a reponerlos. Después que he hecho mi endoscopía diagnóstica y terapéutica, si fuera el caso, por lo menos ese tiempo es el que tengo que suspender. Y después, dependiendo de lo que yo encuentre, podría volver a restituirlos si es que el paciente tuviera urgencia de usarlos como que tuviera una válvula protésica, por decir, ¿no? En esos casos el riesgo de hacer tromboembolia, tromboembolismo es alto, ¿no? Ya. Entonces es importante, como les mencioné, preguntar por el uso de AINES, ¿no? Anticoagulantes, descartar cirrosis hepática por los estigmas que hemos mencionado o por el antecedente. Entonces tenemos a nuestro paciente estabilizado. Es necesario ahondar en la anamnesis, en el examen físico, y para esto, para clasificar la severidad de la hemorragia, nosotros tenemos que valorar si si hay factores de riesgo, ¿no? Para eso hay escalas que vamos a ver, que tienen una calidad de evidencia moderada, ¿no? Y un grado de respuesta fuerte, ¿no? En la escala de Roca. Vamos a ver. Dentro de la escala de hemorragia tenemos el Glasgow y el Platford, ¿no? Se considera un bajo riesgo con 0 a 2 puntos y un alto riesgo de 3 puntos a más, ¿no? Entonces, ¿qué puntos se evalúan acá? La urea sérica, la hemoglobina, ¿no? En varones, en mujeres tiene un puntaje ligeramente diferente, presión arterial sistólica y hay otros marcadores, ¿no? Como frecuencia cardíaca, la presentación con melenas, si hay síncope en el paciente, si hay enfermedad hepática, si hay insuficiencia cardíaca, vean que se agrega 2 puntos. Ahora, dentro de la urea sérica, por el grado de elevación del valor normal, ¿cuál es el valor normal de la urea? 5.5 a 6.5, doctora. Muy bien, entonces si va aumentando, voy aumentando el puntaje, ¿no? 2, 3, 4, 6, miren cuando aumenta en mayor cantidad. Igual la hemoglobina, ¿no? Si es hombre, hemoglobina mayor de 13, le doy 0 puntos, ¿no? Pero si tiene menos de 10, 6 puntos, por decir. En mujeres, si es mayor o igual a 12, 0 puntos. Si es menos de 10, 6 puntos. La presión arterial sistólica mayor de 110, 0 puntos, menor de 90, 3 puntos. Y así voy dándoles puntajes. Hay calculadoras también en el que ustedes de repente no se acuerdan pues el puntaje para cada uno porque son varios parámetros, ¿no? Entonces colocan los valores y les sale un puntaje, ¿no? Para nosotros puede decir tiene una escala de Glasgow 3, 4, 5 puntos. Entonces te va a indicar la necesidad pues de una endoscopía urgente, ¿no? Ahora, en cuanto al índice de ROCAL, tenemos un índice de ROCAL preendoscópico y posendoscópico. En el preendoscópico evaluamos edad, ¿no? Menor de 60 y va aumentando a mayor de 80, cada uno con su puntaje. Si hay shock, ¿no? Aquí evaluamos la presión arterial sistólica y el pulso, la frecuencia cardíaca, y comorbilidades, ¿no? Entonces, si no hay comorbilidades, 0 puntos. Si la presión arterial sistólica está mayor de 100 y un pulso menor de 100, o sea, no está taquicárdico, 0 puntos. Si es menor de 60 años, 0 puntos, ¿no? Y así va subiendo. Si tiene 60, 79 años, un punto. Si está taquicárdico, un punto.
presión arterial sistólica mayor o igual a 100, 100, un punto también. Y así, ¿no? Hasta que en el puntaje 3 tenemos falla renal, falla hepática, ¿no? O se vea alguna comorbilidad como que tenga metástasis, ¿no? Entonces, eso es 3 puntos también. Dentro de las variables postendoscópicas está el diagnóstico, ¿no? Aquí se considera el diagnóstico. Por decir, un desgarro por Mallory-Weiss, o sea, que es el desgarro que se produce a nivel de la unión esófago-gástrica, 0 puntos, generalmente no tiene un resangrado mayor, ¿no? Y es identificable, ¿no? Pero si tuviera ya otras manifestaciones, como fuera una úlcera péptica, ya se le da un punto, por decir, ¿no? Si hay neoplasia en el tracto gastrointestinal, 2 puntos, ¿no? Y si esta úlcera o este nicho ulceroso tuviera coágulos y no pudiera ser identificado el punto de sangrado ni tratado, ¿no? Entonces, en ese caso, 2 puntos. Entonces, el puntaje ROCAL menor o igual a 2 se considera una alta pronta para el paciente, ¿no? Y alto es de 6 a 12 puntos, ¿no? Intermedio de 3 a 5. Miren el porcentaje de resangrado. Bajo es 5 puntos, intermedio 6 a 15 y alto un resangrado mayor igual al 25%, ¿no? La mortalidad también es alta en el caso de que hubiera un puntaje alto en la escala de ROCAL postendoscópico. Ahora, nosotros vamos a transfundir si tenemos pues una hemorragia considerada como severa, ¿no? El paciente está en shock, entonces tenemos que transfundir, ¿no? Inicialmente, como les mencioné, el hematocrito posterior a la transfusión no se va a elevar tan rápido, ¿no? Entonces, eso es un factor a considerar dependiendo también de nuestros criterios de evaluación para ver si el paciente puede entrar sin un control de hematocrito evidente, solamente con la transfusión o no, ¿no? Al procedimiento endoscópico. Entonces, tenemos que transfundir paquetes globulares junto con cristaloides, que es lo primero para estabilizar a nuestro paciente. Entonces, acá menciona sobre los criterios que ya habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que tener un hematocrito en 21, por lo menos, ¿no? Una hemoglobina de 7 mínimo para que el paciente pueda entrar a la endoscopía por el tema de oxigenación, ¿no? En pacientes con problema cardiovascular, insuficiencia cardíaca, ¿no? Problemas cerebrovasculares, todo eso tiene que tener un valor mayor, ¿no? Llegar hasta 9 por lo menos. Ahora, dentro de la corrección de los trastornos de coagulación, eso también ya lo hemos conversado, ¿no? Por lo menos tenemos que corregir el INR, ¿no? De 2.5 tiene que ser menor idealmente, vitamina K. El uso de plasma fresco congelado también ayuda a corregir el TP, el tiempo de protombina, ¿no? Esto tiene un grado de recomendación débil, aunque la evidencia es moderada, ¿no? Según las guías. Entonces uno tiene que valorar riesgo-beneficio en nuestro paciente. Ahora, ¿qué se da inicialmente como tratamiento farmacológico? Ya estabilicé a mi paciente hemodinámicamente, le estoy transfundiendo paquete globular, sospecho que es una úlcera péptica, probablemente por AINES. ¿Cómo inicio mi tratamiento farmacológico antes de ir a la endoscopía? Chicos. Doctora. ¿Cómo inicio el tratamiento farmacológico antes de ir a la endoscopía? ¿Qué uso? Con respecto a la no varicial, ¿no? Claro, no varicial. Ahí empiezo pues, con un inhibidor de bomba de protones, doctora. Ya, muy bien. ¿A qué dosis debería usarla? De repente lo han leído o lo han visto. 80, doctor, 80 miligramos por vía endovenosa. Ya. ¿Esos 80 miligramos de qué es? ¿De qué fármaco?
De lo que mencionó el compañero, la inyección de bomba de Potrón. No, es de un omeprazol o pantoprazol. Ya. Claro, esos son inhibidores de bomba, pues, ¿no? Inhibidores de bomba de protones. Endovenoso tenemos omeprazol o pantoprazol, ¿no? Entonces damos 80 miligramos en bolo, ¿no? Que se pone primero 80 miligramos en bolo y luego ya lo vamos a mantener en infusión. ¿A cuánto debería ser la infusión? 8 Esta se suele mantener. ¿8 qué? miligramos. Ya, sí, 8 miligramos por hora, ¿no? Entonces, esto se diluye ya pues en lo que es en bombas, ¿no? En bombas de infusión, que tiene que ser monitorizado. Hay casos en que no presentan bombas de infusión, entonces de manera práctica, de repente les pasa cuando hagan su serum, no sabemos qué lugar escogerán o dónde les tocará, se puede colocar 5 ampollas diluidas en un cloruro de sodio y le ponen a un goteo, pues más o menos 40 aproximadamente, ¿no? En caso de que estuvieran en un sitio, digamos, que no hubiera bomba de infusión, ¿no? Ideal es que tenga la bomba de infusión. Esto se puede mantener hasta 72 horas, de repente más, según lo que uno encuentre en la endoscopía, ¿no? Pero te da chance porque disminuye, pues, el riesgo también de resangrado, ¿no? Según literatura. Ahora, posteriormente, esas 72 horas, yo puedo pasar el omeprazol cada 12 horas. Hay algunas literaturas que mencionan hasta cada 8 horas, ¿no? En la práctica hospitalaria lo hacemos cada 12 horas, ¿no? Entonces, esto disminuye el sangrado activo, disminuye estigmas de alto riesgo, la necesidad de un tratamiento endoscópico y disminuye la estancia hospitalaria también, ¿no? Eso tiene un grado de recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada, ¿no? Según la guía NICE. Ya. Ahora, ¿en qué caso usamos prokinéticos? ¿Qué piensan? Doctora, para el vaciamiento gástrico. Ya, los prokinéticos, sí, correcto, es adecuado, ¿no? Para ayudar al vaciamiento gástrico. Entonces, de tal manera que cuando nosotros entremos a la endoscopía o hagamos la endoscopía, podamos visualizar mejor, ¿no? A veces cuando llega el paciente con hemorragia, el médico de guardia o el médico residente nos hace la interconsulta pues muy rápido al gastroenterólogo, ya quieren que entre endoscopía, en algunos casos, de repente por poca experiencia, sin estabilizar adecuadamente. Entonces, bueno, nosotros les contestamos, ¿no? El paciente tiene que estar compensado con su vía, igual le vamos a pedir un hematocrito mínimo, ¿no? Un perfil de coagulación, dependiendo del antecedente. Si entramos muy pronto, ¿no? Dentro demasiado pronto, los coágulos o el sangrado activo a veces no te deja ver. Entonces, es poco lo que puedes ayudar. Hablando pues de una úlcera, de repente de una hemorragia no varicial, ¿no? En el caso de ser varicial, también hay que compensar al paciente, pero puedes entrar con ligadura, ¿no? Entonces, pero en el caso de que se trate de úlcera péptica o de repente una neoplasia, otra lesión, cuando el sangrado es inmediato, se forman a veces ciertos coágulos que no te permiten evaluar adecuadamente, ¿no? Entonces tiene que ayudarse con estos prokinéticos, pues que puede ser metoclopramida, eritromicina, endovenosa, aunque eritromicina endovenosa no tenemos acá. Uy, me pasé. ¿No? Pero también está descrito en otros lugares de Europa o Norteamérica donde sí hay, ¿no? Permite una mayor visibilidad. Entonces, el tratamiento endoscópico debe ser precoz dentro de las primeras 24 horas.
tenemos que estratificar el riesgo de recidiva, ¿no? Puede haber un alta precoz del paciente si es que uno atiende oportunamente, tanto en medidas generales específicas, se estabiliza el paciente, pasa endoscopía y de no requerir mayor hospitalización, de repente un alta pronta, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra escala de clasificación que es la de Forrest, ¿no? Esto es para úlcera péptica. Esto también nos va a indicar el riesgo de resangrado, ¿no? El porcentaje que puede tener. Por decir, tenemos Forrest 1, Forrest 2 y Forrest 3. Dentro del Forrest 1 tenemos el Forrest 1A, donde va a tener un riesgo de resangrado alto, ¿no? De un 67 a 95% se menciona. Es el sangrado a chorro, ¿no? Entonces pueden ver una línea. Entonces tú entras a la endoscopía y ves un vaso sangrante, chisgueteante. Entonces esto va a requerir tratamiento endoscópico. El Forrest 1B, ingresas a la endoscopía y ves el sangrado, pero que bordea la mucosa, ¿no? Que baña la mucosa. No es un sangrado en chisguete o en eyección, sino que baña la mucosa. Un sangrado en napa, ¿no? A eso se le llama. El Forrest 2A es un nicho ulceroso con un vaso visible no sangrante, ¿no? También tiene un porcentaje de resangrado que va del 25 al 55%, en promedio 50%, ¿no? El Forrest 2B es un coágulo adherido, ¿no? Es el nicho ulceroso con el coágulo adherido, que en estas condiciones yo tengo que hacer lavado. Como no sé qué cosa hay debajo, tengo que hacer inyectoterapia primero, porque a veces se ha presentado el caso que yo muevo el coágulo, que es lo que recomienda la guía, pero el paciente se convierte de un Forrest 2B a un Forrest 1A, por decir. Entonces, antes de yo remover el coágulo, tengo que hacer una inyectoterapia, ¿no? Que es uno de los tratamientos endoscópicos recomendados. Este tratamiento endoscópico de inyectoterapia consiste en combinar cloruro de sodio con adrenalina, ¿no? Y inyectarlo alrededor del nicho ulceroso, como se hace en el 1A, en el 1B, en el Forrest 2A, antes de complementar con otro tratamiento, ¿no? Y ver qué cosa hay debajo. Entonces se remueve el coágulo con lavado o a veces se saca con la pinza, pero haciendo una inyectoterapia previa. Miren, su porcentaje de resangrado va del 15 al 30%, ¿no? Y tenemos en el Forrest 2C, es una mancha hematínica, el nicho ulceroso con una mancha hematínica, no es una fibrina blanca completamente. El porcentaje de resangrado es de 4 a 7%, ¿no? Y es menor. Y en el Forrest 3 es el nicho ulceroso con fibrina blanca, vemos una manchita blanca completamente, y el porcentaje de resangrado es menor, ¿no? De 0 hasta 5%. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo usamos nosotros tratamiento endoscópico? 2B. Hasta el 2B, correcto. El resto, bueno, ya podría iniciar de repente una dieta líquida, pero igual controlando el hematocrito, ¿no? Para ver que no haya resangrado. Entonces, tenemos aquí nuevamente el cuadrito, ¿no? El Forrest con sangrado activo, que es el 1, el reciente, que es el 2, y sin sangrado, que es el 3, ¿no? Y los porcentajes de resangrado que hemos mencionado en promedio al costado. Tratamiento endoscópico hasta el Forrest 2B. En algunos casos requiere reevaluación endoscópica a las 24 o 48 horas cuando tenemos dudas, ese hematocrito de repente nos baja un punto, ¿no? Entonces hacemos una reevaluación endoscópica, lo que llaman un second look, para verificar que no haya resangrado. Entonces, el tratamiento endoscópico va del Forrest 1A al 2B. Entonces, lo ideal es que uno consiga una hemostasia en forma permanente, prevenir el resangrado, ese es el objetivo. Esto tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta, ¿no? Y siempre debemos asociar dos tratamientos endoscópicos. ¿Qué tratamientos endoscópicos han leído, han escuchado, han conversado de repente en su práctica o han visto los que trabajan ya en algún centro hospitalario?
Mm, Ahí está la inyectoterapia, ¿Ya? donde pues, se va a poner adrenalina Ujú. para poder generar una vasoconstricción. También puede haber un argón plasma. Eh, lo que he leído de, pues, en la endoscopia, pues, ese argón plasma genera, pues, una especie de, lo quema, ¿no? También Ya. una escleroterapia donde, pues, le das un líquido, ¿no? Para que, pues, genere una esclerosis, ¿no? A nivel, pues, Ujú. de esa herida. Y los clips, ¿no? Correcto. Bien. Entonces, la inyectoterapia es lo básico, generalmente, que es la primera que se usa. Y después ya puedes combinar eh, uy, ¿qué pasó? Después puedes combinar con tratamiento mecánico, que son los clips, ¿no? El argón plasma se usa para un tipo de sangrado en napa, ¿no? Provocado por neovasos, no es como un sangrado eyectante, ¿no? Como ya vamos a ver. Entonces, hemos mencionado de la adrenalina, ¿no? Que se debe usar en esta proporción, al hacer la dilución, 1 en 10.000 o 1 en 20.000, va a provocar vasoconstricción, pero tiene que ser asociado idealmente a otra terapia, ¿no? Mejora el riesgo de resangrado. Entonces estamos aquí en una hemorragia donde ven un coágulo, un sangrado en napa en realidad, y vamos a realizar la inyectoterapia. Entonces, acá tenemos métodos térmicos también con argón plasma, que ya se ha mencionado. Esto es para sangrado en napa, también en hemorragia digestiva baja también se suele usar esto por proctitis actínica, ¿no? Formación de neovasos. Algunas lesiones, digamos, pequeñas, ¿no? Que no provoquen mayor volumen de sangrado. Entonces, su efecto es termocoagulación. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Aquí se está aplicando el argón plasma. Se ingresa un catéter por el endoscopio y se dispara el argón, ¿no? Y ahí ven las zonas de quemadura de los vasos o de las lesiones sangrantes. A veces se forman angiodisplasias, lesiones vasculares pequeñas dentro de la mucosa gástrica y con esto se logra una cauterización, ¿no? Hay que tener cuidado de no hacer un contacto, o sea, directo, no se pega a la mucosa, aunque el espacio que se tiene que dejar es más o menos 3 a 5 milímetros para que el rayito queme, ¿no? Si lo cercas, digamos, lo pegas mucho, dependiendo de la zona donde estés, podrías ocasionar perforación. Dentro de la esclenoterapia se usa, eso es para aplicar directamente en el vaso sangrante, ¿no? Esclerosas el vaso. Entonces aquí puedes usar el alcohol absoluto, el polidocanol, es lo que usamos para esclerosis del vaso. Ahora tenemos los métodos mecánicos, ¿no? En vasos sangrantes, una adhesión de Dialafua, por decir, puedes ligar ese vaso sangrante. En úlceras pépticas también con vaso sangrante no tienes podrías usar como medida salvadora una ligadura, ¿no? Entonces aquí pueden apreciar la aplicación de Hemoclips, es cómo te queda la mucosa, ¿no? Después de la colocación de un clip. El hemospray. ¿Han escuchado antes del hemospray? No, doctora. Ya. Por mi parte, Esta es una medida de terapia puente, nada más, ¿no? Entonces lo que se hace es ingresar con el endoscopio, se coloca el dispositivo, o sea, el catéter, y la persona que te ayuda, pues, se presiona, ¿no? Se presiona con este dispositivo que tiene unos nanopolvos. Estos nanopolvos caen encima de la úlcera, caen encima de la zona donde se está produciendo el sangrado y como que coagula, facilita la coagulación. Pero tiene un tiempo, ¿no? De duración. Entonces solamente te sirve de terapia puente hasta que tú puedas tener lo necesario para poder enfrentar a esa
causa de sangrado, ¿no? Que puede ser una úlcera, de repente no tienes clip o ligas a la mano y tienes el hemospray y aplicas hasta que puedas conseguir, ¿no? No es una terapia definitiva. Bueno, eso es en cuanto a hemorragia digestiva alta. En cuanto a hemorragia digestiva varicial, las medidas generales son las mismas que hemos mencionado, ¿no? Hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente, ya sospechamos por el antecedente del paciente o por los estigmas hepáticos de que se trata de una hemorragia varicial. Entonces, tenemos que evaluar varios aspectos, ¿no? Uno es prevenir también las complicaciones que van asociadas al sangrado, ¿no? Encefalopatía, insuficiencia renal, un síndrome hepatorenal, un síndrome hepatopulmonar, que me puede hacer el paciente cirrótico en este caso. Tengo que proteger vía aérea inicialmente, ¿no? Si es que la hemorragia es muy masiva, pues estos pacientes generalmente hacen hematemesis más que melena. Pueden hacer melena también, ¿no? Pero principalmente hematemesis. Entonces, si es que la hematemesis es muy marcada, proteger vía aérea, intubar, ver la necesidad de intubar al paciente, ¿no? Siempre colocarle la doble vía periférica y aquí la corrección es con expansores plasmáticos, no con cristaloides, ¿no? Entonces se usa poligelina para la reposición. Tengo que mantener la hemoglobina de 7 a 9, ideal 9, según la guía, ¿no? Entonces, para yo poder hacer mi endoscopía, se menciona plaquetas por lo menos en 50.000. Aquí he puesto 40.000 porque, bueno, hay algunas guías que mencionan con 30.000 o 40.000 sería suficiente, ¿no? Pero en realidad debe ser pues mayor de este valor, ¿no? Un poquito mayor. Transfusión de plaquetas, para esto debo haber solicitado el hemograma, el perfil hepático, el perfil de coagulación, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, todo lo básico del paciente. Medidas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué uso en tratamiento farmacológico? ¿Qué es lo que voy a usar? Vasoconstrictores esplánicos, doctora. Claro. Voy a usar vasoconstrictores esplácnicos, ¿no? Terlipresina, somatostatina, otrotide, ¿no? Esto me va a permitir reducir el flujo sanguíneo arterial esplécnico, el flujo venoso, a nivel del sistema portal, ¿no? Tiene un efecto hipotensor. A producirme la vasoconstricción, pues el sangrado disminuye, ¿no? En algunos casos para. Entonces, inicialmente se colocan en bolo también, ¿no? Entonces, vamos a ver, mencionar alguno de ellos. Por decir, la terlipresina es un análogo sintético de la vasopresina. ¿Ah? Se libera en forma lenta a la circulación, ¿no? Y nosotros lo tenemos que administrar a dosis iniciales de 2 miligramos cada 4 horas, ¿no? Pero siempre va el bolo inicial. Al igual que el omeprazol para el HDA no varicial, igual tenemos que darle un bolo inicial de terlipresina y luego ya continúa en infusión por 5 días, ¿no? Hasta 5 días. Otro fármaco que tenemos es la somatostatina, ¿no? También tiene un efecto vasoconstrictor indirecto, ¿no? Va a inhibir a los péptidos vasodilatadores esplácnicos, una vida media de 3 minutos, ¿no? Inicialmente en bolo y luego en infusión, ¿no? Continua. Entonces, la dosis recomendada es 250 microgramos por hora. Y el bolo inicial también tiene que ser de 250 microgramos, ¿no? El otrotide. El otrotide es un análogo de la somatostatina, tiene una vida media de 2 horas, miren, no es mucho. Igual damos un bolo de 50 microgramos STAT y después ya en infusión. Esta infusión tiene que ser de 25 a 50 microgramos endovenoso, ¿no? Entonces va a tener un efecto hipotensor. Puede haber hiperglicemia como un efecto adverso administrado.
Pero bueno, como el paciente está controlado, no habría problema. Hasta 5 días. Y de ahí ya vienen los tratamientos endoscópicos, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones o las complicaciones están las varices esofágicas y las varices gástricas, ¿no? Ideal es la endoligadura, ¿no? Tiene menos consecuencia de resangrado. También puede haber, ¿no? Un poco, pero comparado a la escleroterapia, menos resangrado. Ahora, la escleroterapia se usa cuando ya el paciente ha sido ligado varias veces, tiene varias sesiones de ligadura, entonces ese tejido cicatricial que queda en el esófago es resistente, ¿no? Entonces ya cuando uno busca aspirar esa mucosa con la variz y colocar la liga, no se puede, no absorbe. En esos casos aplicamos la escleroterapia o bueno, el quirúrgico en el caso de sea necesario, ¿no? Entonces, la ligadura consiste en una estrangulación del paquete varicial, ¿no? Ven el endoscopio, va conectado el dispositivo a un aspirador, nos colocamos frente a la variz, aspiramos, se forma como un chupón hacia adentro del endoscopio y disparamos la liga, ¿no? Hay que tener cuidado porque puede haber algunas complicaciones si esa aspiración es muy marcada o más de lo debido, ¿no? Más del volumen de la variz. Puede provocar necrosis isquémica en la mucosa si es que aspiramos donde no hay varices, ¿no? Puede haber fibrosis en algunos casos y generarse estenosis esofágica, ¿no? Y la idea es que se oblitere esta variz y ya no sangre, ¿no? Queda así de esta forma como unos pelotitas estranguladas, como unos polipitos, ¿no? Aquí se puede ver la ligadura de las varices. Entonces, dentro de las complicaciones puede haber ulceración, si es que esta aspiración es muy marcada, dolor retroesternal, ¿no? Aspiras, ya el tejido de repente aspiraste mucho o simplemente por el procedimiento te queda un dolor retroesternal, hay que dar analgesia, de ser el caso. Estenosis esofágica a largo plazo, puede aspirarse esta liga, a veces no está muy bien fija, no está muy fija y se sale la liga y puede pasarse a la vía respiratoria, tener los cuidados respectivos durante los 5 primeros días, ¿no? Puede haber mediastinitis también, ¿no? Ahora, la escleroterapia, la propiedad es producir la coagulación endovenosa instantánea, ¿no? Pero cuando uno inyecta una variz también puede chisguetear, ¿no? Puede haber sangrado. Por eso queda rezagada para casos en que ya el paciente ha sido ligado varias veces y no puede hacer la endoligadura, ¿no? Entonces la idea es provocar una esclerosis de la vena. Se puede usar sustancias como polidocanol, alcohol absoluto, monoetanolamina, ¿no? Para esta inyectoterapia. Ahora, ¿cómo trato las varices gástricas? La variz gástrica tiene un tratamiento diferente. Las varices pueden clasificarse en GOP1, que son las que vienen del esófago y se van hacia la curvatura menor, ¿no? Y GOP2 son las que vienen del esófago y se van a la curvatura mayor. Las IgB, que son las siglas están en inglés, que son las aisladas en el estómago. IgB1 es en el fondo gástrico y IgB2 está en una parte diferente del estómago, ¿no? Entonces, aquí usamos una sustancia tipo adhesivo, como es el cianocrilato, ¿no? N-butil-2-cianocrilato es su nombre completo. Entonces vamos a inyectar sobre esta variz gástrica y va a provocar como una obturación de la variz, ¿no? Entonces, aquí tenemos presencia de varices gástricas. Esto se logra cuando uno ingresa con el endoscopio y hace como una vuelta en U. Entonces, este negrito que ven acá es el endoscopio y vemos la parte del fondo gástrico, ¿no? Con las varices. Entonces, aplicamos esa sustancia en la variz erosionada y después vemos, evaluamos, ¿no? Cómo quedó con una placa de abdomen para ver si el cianocrilato fijó o no fijó, ¿no? Aquí tenemos la descripción o la clasificación de las varices que le mencioné.
GOP1, que son las que vienen del esófago, caramba. Del esófago por la curvatura menor y GOP2 del esófago curvatura mayor. Y aquí están la IgB1 y la IgB2, ¿no? Entonces, la idea de la escleroterapia es una obturación, un secado rápido, obturación del vaso, ¿no? De la variz gástrica. Ahora, otro punto que tenemos que cuidar en el paciente cirrótico, ¿no? Con una hemorragia varicial es la encefalopatía, ¿no? Paciente por el sangrado y la concentración de nitratos puede hacernos encefalopatía. Entonces, tenemos que iniciar disacáridos no absorbibles como la lactulosa, ¿no? Indicación de 20 a 25 mililitros cada 12 horas. Ay, no sé qué le pasa a esta máquina. Ya. La idea es que nosotros podamos asegurar 2 a 3 evacuaciones por día, ¿no? Debemos colocarlo vía oral y por enema si es que el paciente estuviera en una encefalopatía, pues, grado 3, o queremos acelerar el proceso, 2 o 3 o 4 obviamente tiene que ser en enemas, ¿no? Son enemas de retención, se combina 200 de lactulosa con 700 de agua para poder poner al paciente. Ahora, lo otro es prevención y tratamiento de infecciones bacterianas. Todo paciente con hemorragia digestiva varicial tenemos que agregarle ¿qué? Chicos, ¿qué debemos agregar en el ¿Cómo, paciente? doctora? A todo paciente con hemorragia varicial, aparte de su vasoactivos, ¿qué debemos agregar? También antibióticos. Antibióticos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué tipo de antibióticos? Cefalosporina de tercera generación. Sí, ¿no? Se indica cefalosporinas, ¿no? También puede usarse quinolonas, ¿no? Pero lo más usado es cefalosporinas por 5 a 7 días, ¿no? Ya. Como preventivo se usa, uy, no sé qué pasa con mi... ¿Están Doctora, una visualizando pregunta. la diapositiva? Doctora, una O pregunta. Dime. ¿En qué caso se le recomienda la lactulosa? Cuando haya varices esofágicas con encefalopatía, pero como consecuencia de la cirrosis. Creo que no me enseñó. Ya. Es preventivo, ¿no? Si tiene encefalopatía, obviamente es por cirrosis. Por decir, si es una causa si está encefalopático por un problema neurológico, no le voy a agregar lactulosa, ¿no? Sí, doctora, sí. Claro, es por Entiendo. causa. Es preventivo más que todo. Ya, está Preventivo o por tratamiento también, ¿no? Pero en encefalopatía hepática. No encefalopatía de otras causas. Por decir, si esta encefalopatía tiene una causa renal o una causa neurológica, no me sirve la lactulosa, ¿no? Solamente en encefalopatía hepática. Como tratamiento o preventivo a que me haga encefalopatía. En ambos casos. ¿Correcto? Sí, doctora, todo claro. Ya. Entonces, como para prevenir, ¿no?, estas infecciones bacterianas, translocación bacteriana, uso antibióticos en hemorragia digestiva varicial. Puede ser de cefalosporina de tercera generación o quinolona. Ahora, si es que el paciente, por decir, no hubiera sangrado, yo sepa, está en un Child C, tiene varices, también puede usar norfloxacina bioral, ¿no? Ahora, hay criterios de fracaso para falla al control del sangrado, ¿no? Según Baveno. Baveno es el consenso que se hace para todo lo que es las medidas de tratamiento en hipertensión portal y en cirrosis hepática, ¿no? Cada cierto tiempo saca sus actualizaciones.
Entonces, yo tengo que valorar cómo ha sido este sangrado, ¿no? Tengo que usar mis vasoactivos durante 5 días por el momento. Ahora, yo considero que hay un fracaso si es que el episodio del sangrado se repite dentro de los 5 días. Eso yo llamo falla, falla al tratamiento, ¿no? Los criterios de falla para el tratamiento. Entonces puede haber muerte o necesidad de un cambio en la terapia y dependiendo de algunos sangrados, ¿no? Si hay una nueva hematemesis, si yo aspiro mediante una sonda nasogástrica 100 mililitros de sangre fresca, ¿no? A las 2 horas de haber yo realizado mi tratamiento endoscópico, entonces eso considero falla. Si hay choque hipovolémico, claro, está ya definido, ¿no? Por un descenso de la hemoglobina en 3 gramos, un descenso del hematocrito mayor de 9 puntos, dentro del periodo de 24 horas, ¿no? Y esto yo tengo que evaluarlo. ¿Qué opciones tengo en este caso? Colocación de TIPS con prótesis recubiertas. Se habla de unas prótesis recubiertas, son como unas mallitas, como unos alambritos se puede decir, ¿no? Unas mallitas alámbricas que están recubiertas para no dañar. Entonces ingresas con el endoscopio y lo extiendes ahí. Puedes tener esa opción de tenerlo, ¿no? De disponerlo. Colocación de la sonda Senstaken, ¿no? La sonda Senstaken tiene 2 globitos, uno a nivel esofágico y uno a nivel gástrico. Primero inflas el gástrico y luego el esofágico. Luego tienes que controlar, esto te puede controlar en un 80% del sangrado, ¿no? Máximo 24 horas porque puede provocar necrosis o daño en la mucosa, o ruptura esofágica también. Y incluso puede haber aspiración de continuar el sangrado. Aquí tenemos la sonda Senstaken, ¿no? Y el balón esofágico y el balón gástrico. Con los shunts intrahepáticos, bueno, esto lo coloca, digamos, cirugía o radiología intervencionista. No tenemos experiencia en realidad, por lo menos en nuestro hospital, probablemente en Rebagliati haya mayor experiencia, pero de igual está descrito una alta mortalidad, ¿no? En la literatura. Ahora, ¿qué factores pronósticos de mortalidad tenemos en este paciente con hemorragia digestiva varicial, cirrótico probablemente? La escala de Chalpo, ¿no? Entonces, es un pronóstico de mortalidad. La creatinina sérica, presencia que hayan infecciones de infecciones bacterianas, ¿no? La PBE, por decir. Aquí nosotros tenemos que usar la escala de Mel, ¿no? Que son siglas en realidad para la enfermedad hepática, ¿no? Y tenemos que valorar el pronóstico del paciente, ¿no? Dentro de las 6 semanas. Según consenso Baveno 6. Entonces tenemos que, una vez que deja los 5 días de infusión de vasoactivos, de vasoconstrictores, vamos a usar los beta bloqueadores, ¿no? Puede ser el propanolol, nadolol, para continuar ya el tratamiento endoscópico. Obviamente, dentro de esos 5 días, el paciente puede ingerir alimentos. ¿Qué dicen? ¿A partir de cuánto? Disculpe, doctora, ¿cuál fue su pregunta? Si el paciente puede reiniciar alimento. Doctor, ¿ahí no podría ser con una dieta líquida? Empezar con ello. Sí, se inicia con una dieta líquida o fórmulas poliméricas, ¿no? Inicialmente, generalmente después de las 72 horas, ¿no? Incluso usando todavía los vasoactivos endovenosos, ¿no? Tiene que ser en realidad líquido, a predominio de fórmulas poliméricas, de preferencia, por la calidad de nutrición, ¿no? Durante toda esa semana, hasta antes de que pueda ingerir otro tipo de alimentos más consistentes, ¿no? Por el riesgo de caída del hígado ideal.
Entonces, cuando yo termino el quinto día, que debo terminar estos vasoactivos endovenosos, debo iniciar con un beta bloqueador, propanolol, nadolol, ¿no? Ahora, ya, hasta ahí creo que es lo de hemorragia digestiva. ¿Alguna duda hasta ahí? Para empezar, hemorragia digestiva baja. Doctora, mencionó que después de hasta los 3 días después de la criotide, ya se puede iniciar dieta, me dijo. Sí, si no hay riesgo de resangrado, mantiene tu hematocrito normal, podrías iniciar ya dieta, ¿no? Pero la dieta es líquida, pero de preferencia fórmulas poliméricas, ¿no? Porque el paciente cirrótico es un paciente pues desnutrido, entonces vas a iniciar líquido pero con fórmulas para cirrótico, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna duda más? Y cuando está, doctora, con el GI, con el beta bloqueador, doctora, ¿ya está iniciando dieta blanda No, ya el o quinto día, todavía y el quinto día pues, o sea, inicias pues con gelatinas, mazamorras, pues, ¿no? Eso sí puede recibir. Pasada la semana ya puedes pasarle a una dieta blanda, blanda severa, ¿no? Más o menos a los 7 días ya puedes pasarle una dieta blanda severa. Y vas progresando paulatinamente, ¿no? La liga también en promedio cae al quinto o séptimo día, ¿no? Hay casos en que la liga, o sea, se forma una escarita y por decir esa variz era muy gruesa y ha habido sangrados a la caída de la liga. Tan igual como presentó al principio, ¿no? Hemos tenido así un caso, recuerdo que había sido ligado, no sé quién le dio pan, esos pan, no sé si ustedes han conocido el pan tolete. Entonces, ese pan tiene como unas capitas que descascaran, ¿no? Cayó la liga, asumimos porque era más o menos el quinto día, post ingesta de desayuno empezó con una hematemesis masiva, ¿no? También era segunda o tercera sesión de ligadura. Entonces se forma pues unas escaras, a veces esa variz es muy gruesa y al caer la liga también puede haber un riesgo de resangrado, ¿no? Entonces son complicaciones, pero en promedio es al al séptimo día que inicias con una dieta blanda severa para progresar después en la segunda semana. ¿Ya? Muy bien, empezamos con hemorragia digestiva baja. Entonces, las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en una hemorragia digestiva baja, rectorragia, ¿no? Cuando el sangrado es rutilante, hematoquesia, cuando es un sangrado más oscuro, y puede haber melena en algunos casos cuando el sangrado proviene de intestino delgado, ¿no? En algunos casos puede haber melena, pero lo principal es hematoquesia y rectorragia. Ahora, dentro de las causas de hemorragia digestiva van a variar según la localización, ¿no? La característica. Y podemos ver a diferentes segmentos del recto y del colon, ¿no? A nivel del canal anal tenemos las hemorroides, ¿no? La enfermedad hemorroidal, sangrado. A nivel del colon sigmoides, lo más frecuente son los divertículos. Las tumoraciones pueden presentarse en cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? En este caso del colon o recto. Pólipos también, en cualquier región. Es más frecuente a nivel del colon derecho, ¿no? Puede haber colitis, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal o también infecciosa, y las lesiones angiodisplásicas, ¿no? Secundarias en pacientes renales o por uso de AINES por largo tiempo pueden formarse. Entonces son causas de hemorragia digestiva baja dentro de las más frecuentes. Acá tenemos también algunas otras causas. Los cánceres, carcinoma de recto, pólipos rectales, proctitis ulcerosa, ¿no? En el resto del colon, cáncer también, carcinomas, colitis, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de ellos Crohn y colitis ulcerativa. Los divertículos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis?
chicos. ¿Diferencia? Sí, doctor. Divertículos, digamos que pueden sangrar y A ver, termina tu idea. ¿Termina tu idea? A ver, ¿quién me dice? sí. Y Yo también, diverticulitis es inflamación. ¿Y qué es inflamación? Ya. yo Bueno, tengo entendido, doctor, que una diverticulosis es la presencia de divertículos. Puede ser ya. pues asintomática generalmente o pues sintomática. Y con respecto a la diverticulitis y a la inflamación de ese divertículo, puede haber una necrosis o incluso una perforación. Una perforación, correcto. Ya. La diverticulosis es la presencia de los divertículos, ¿no? Que son debilidades de la pared muscular del colon, ¿no? Entonces se forman como unos hundimientos, unas depresiones en el colon. Más frecuente es que se formen en el colon sigmoides, ¿no? Por eso cuando comienzan a haber síntomas como dolor, ¿no? Que es uno de los síntomas más frecuentes, ya hablamos de una enfermedad diverticular. Sin síntomas es simplemente diverticulosis colónica. Con síntomas es enfermedad diverticular. Diverticulitis es cuando ya hay inflamación, pues, ¿no? Una inflamación marcada, ¿no? El dolor en fosa ilíaca izquierda, que es lo típico porque es el sitio que más se presentan, pero en realidad puede ver en todo el colon, ¿no? Ya depende de factores genéticos también y del tipo de dieta. Ya. Entonces, y a nivel anal, las causas, recalcando, tenemos hemorroides, ¿no? Fisuras, fístulas, proctitis, criptitis, cáncer también, ¿no? Hemos visto cáncer anal, perianal. Entonces, ¿cómo es mi manejo? Mi manejo, de repente voy a hacer una diferenciación entre una hemorragia aguda o una hemorragia baja crónica o intermitente, ¿no? Las intermitentes generalmente te dan tiempo. De repente el paciente hizo rectorragia o alguna hematoquesia, por decir 2 o 3 semanas, luego se autolimitó. El paciente pensó que fue porque se estriñó, por algún factor de riesgo. A veces son muy reacios para ir a un centro hospitalario. Entonces, de repente me permite hacer un estudio ambulatorio si es que no hay una descompensación hemodinámica, ¿no? Pero si es un sangrado agudo que me desestabiliza al paciente, ¿no? Hemodinámicamente, hay necesidad de transfusión, de paquetes globulares, de ver la coagulación. Entonces yo tengo ahí que ver cuál es mi causa, ¿no? Entonces, si mi paciente está, lo estabilizo, ideal va a ser realizar la colonoscopía, ¿no es cierto? Previa preparación. ¿Qué preparación tiene que tener el paciente para una colonoscopía? Que esté vacío, doctora. Un enema. Enema. Ya, el enema me sirve si es que mi sospecha es que sea rectal o del colon izquierdo nada más, ¿no? Porque solamente voy a poder visualizar hasta ahí. Pero si es una hematoquesia franca, o sea que yo sospecho que el sangrado es más arriba, o es un paciente de 65 años, por decir, yo necesito hacer una colono completa ya. En este caso tengo que usar laxantes, osmóticos, ¿no? Entonces, dentro de los más recomendados está el polietilenglicol, ¿no? Se diluye el polietilenglicol, más o menos de 155 gramos, o 157, puede variar ligeramente algunos gramos, ¿no? De laboratorio a laboratorio, pero mínimo es 150 gramos por sobre que viene. Entonces se diluye en 1 litro con agua y eso el paciente toma cada 15 minutos. Generalmente la preparación es con 4 sobres.
para alcanzar una limpieza óptima del colon, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar con su doble vía, ya haberse transfundido paquete globular, ¿no? Y se le hace tomar estos sobres para poder lograr una limpieza adecuada del colon. Hay algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, que no toleran este volumen. Entonces, en ese caso hay que hacerlo por gastroclisis. O sea, se coloca una sonda nasogástrica y por ahí pues se le pasa la infusión. Ahora, si el paciente está muy estable hemodinámicamente, que no me permite pues entrar a una cirugía, entonces a una endoscopía, perdón, entra a una cirugía. Y muchas veces, para evitar que la cirugía sea muy aparatosa, muy grande, entra también el endoscopista intrasal, ¿no? Intrasal operatoria para encontrar punto de sangrado, ¿no? Esto disminuye sobre todo el tiempo de estancia hospitalaria, corta que la cirugía, evita que la cirugía sea muy grande, ¿no? Porque si no, el cirujano pues busca punto de sangrado y no va a encontrar, ¿no? Esto es importante. Se utiliza arteriografía en el caso que hay un sangrado activo más allá del colon generalmente, ¿no? Intestino delgado y no encontremos punto de sangrado. Entonces, el paciente sangrando, obviamente con intubado, con sus paquetes globulares, ¿no? De repente vasoactivo, si es que así fuera necesario, se hace la arteriografía, se ubica punto de sangrado y ya se va a cirugía, ¿no? Para tratamiento. Entonces hay medidas generales, ¿no? En toda medida general va a estar una historia clínica detallada, un examen físico completo, rápido, ¿no? Control de funciones vitales, el tacto rectal que ya hemos mencionado, una o dos vías periféricas según sea el compromiso del paciente. Y tengo que evaluar factores de riesgo para hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, una presión arterial sistólica menor de 115, que haya síncope, que hay un abdomen no doloroso, hemorragia dentro de las 4 horas de haber sido evaluado, que reinicie el sangrado, el uso de aspirina y tener más de 2 comorbilidades, ¿no? Por decir que sea hipertenso, que sea diabético, ¿no? Eso es importante. Ahora, un HDV no grave nos puede dar un poquito más de tiempo, ¿no? Igual tengo que hacer las medidas generales como la vía periférica, los exámenes de laboratorio siempre hay que solicitarlos, ¿no? Es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? Siempre solicitar hemograma, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor, para ver la necesidad de transfusión de paquete globular, ¿no? Por decir, si la causa fuera una hemorroides, ¿no? Una enfermedad hemorroidal que ha sangrado, generalmente no me descompensa al paciente hemodinámicamente, pero sí asusta al paciente, ¿no? Y de repente incomoda. Entonces, yo tengo que valorar si lo puedo tratar endoscópicamente después que ya hice el diagnóstico, si es una hemorroides grado 3, 2, puedo tratarla endoscópicamente con la ligadura, ¿no? Si es grado 4, tendrá que pasar a cirugía. Entonces, eso es lo que yo tengo que valorar. Entonces, colocación de 2 vías periféricas, reposición rápida con cristaloides, transfusión de requerirlo, los análisis bioquímicos que tengo que realizar, que ya hemos mencionado. Inicialmente el paciente queda en NPO, nada por vía oral, hasta estabilizar a mi paciente y hacer mi diagnóstico, ¿no? Con la colonoscopía. Si el paciente está en un shock, tengo que manejar, pues, controlar fluidos, ¿no? Sonda Foley, de ser el caso, y vasoactivos de requerirlo, ¿no? Entonces, tengo que reponer factores de coagulación si es que hubiera un trastorno, ¿no? Plaquetas en 50.000 se pide en este caso. Y el uso de vitamina K de ser necesario. Ya. Hay casos en que yo he puesto aquí endoscopía digestiva alta, porque hay casos en que el paciente presenta tipo hematoquesia, ¿no? ¿Cómo es el sangrado tipo hematoquesia? ¿Qué característica tiene?
en su coloración? Es una Puro brilloso. sangre de color rojo vinosa, mezclada pues con las heces, que generalmente En puede algunos prevenir casos hay heces, en otros casos no. de Ya, la, claro, que puede venir de la parte baja o incluso de la parte alta si es que el tránsito es elevado. claro, en un tránsito acelerado no me da tiempo a que salga melena, pues. Entonces, cuando el sangrado es alto, entonces de repente yo pienso que es hematoquesia, pero veo que mi paciente se estabilice hemodinámicamente, ¿no? Hay muchos casos en que se ha hecho la colonoscopía, sobre todo con este tipo de sangrado, pero el paciente está descompensando rápidamente, tengo que sospechar que puede haber algo también en la parte alta. Por eso yo tengo que valorar, dependiendo de los antecedentes del cuadro clínico, en ese momento si pasa primero por una endoscopía alta y después pasa a la colonoscopía. Pero son casos puntuales, ¿no? En que yo tendría que valorar eso. Luego, tomografía computarizada, en que piense de que hay alguna lesión tumoral, ¿no? O que ya realicé mi diagnóstico, tengo que realizar la tomografía. Colonoscopía completa, que va a ser el gol estándar. Cápsula endoscópica y enteroscopía. ¿En qué casos uso la cápsula endoscópica? ¿Qué dicen? Chicos, ¿en qué caso uso cápsula endoscópica? Doctora, para poder ver así hemorragias de que no, digamos, no determinadas. Correcto, ¿no? Entonces, yo realicé, mi paciente está, por decir, con sangrado tipo hematoquesia, ¿no? Y hago mi control de hematocrito, sigue sangrando. Ya realicé mi endoscopía alta, no encontré nada. Ojo que con la endoscopía alta yo llego hasta la tercera porción duodenal haciendo maniobras especiales. Usualmente segunda, pero puedo llegar a tercera con maniobras especiales. La colonoscopía, todo el colon, puedo llegar hasta ilio, 15, 20 centímetros hacia adentro del ilio. No encuentro, pero mi paciente sigue haciendo hematoquesia, sigue bajando el hematocrito. Entonces, hay un protocolo que son 2 endoscopías altas, 2 colonoscopías. De no encontrar nada, paso a una cápsula endoscópica. Ojo que el hematocrito tiene que mantenerse en estos casos ideal en un 30%, porque hay lesiones vasculares que palidez, ¿cómo se llama? Claro, hay palidez, ¿no? Si es que este hematocrito no está en ese valor, no se logran visualizar, sobre todo en estas lesiones vasculares, ¿no? Tengo que tener un hematocrito un poquito más alto para poder visualizarlas y poder tratar. De ser este el caso, entonces, con un hematocrito en 30, idealmente yo hago mi cápsula endoscópica. En la cápsula endoscópica va tomando como videos, previa preparación como colonoscopía, y me va a visualizar la parte que yo no puedo evaluar con la endoscopía alta ni con la colonoscopía. Entonces la parte de intestino medio, ¿no? Eso después se elimina por el colon, pero va asociado, tiene una conexión con un computador en que yo puedo ver todas esas imágenes de todo el recorrido de la cápsula endoscópica. Tiene contraindicaciones también cuando ha habido cirugías intestinales, sobre todo, ¿no? Porque se puede quedar atrapada. Y la enteroscopía es que yo ingreso con un equipo endoscópico que es más largo que la endoscopía. Puede ser anterógrada, que ingresa por la boca, o retrógrada, que ingresa por el ano, ¿no? Para buscar punto de sangrado más allá, ¿no? De lo que me lleva la endoscopía, más allá de lo que es la colonoscopía. ¿Correcto? Entonces me permite evaluar esas zonas. Entonces aquí ya vemos los tratamientos endoscópicos para hemorragia digestiva baja. Igual tenemos la inyectoterapia, tenemos el argonplasma, tenemos los clips, ¿no? Es similar a lo de la endoscopía digestiva alta en realidad, dependiendo de la lesión que tengamos. Entonces,
Tenemos ligadura también, ¿no? Por decir, el argón plasma son para lesiones planas, para lesiones de pólipos. Hay pólipos que pueden ser sangrantes. Generalmente realizo una inyectoterapia alrededor, una elevación, luego coloco un clip. O a veces posterior a haber realizado la polipectomía me puede sangrar, ¿no? Entonces hago mi inyectoterapia y colocación de clip en la zona, ¿no? Entonces, técnicas endoscópicas, inyectoterapia, que ya hemos mencionado, mecánicas, clips, bandas elásticas, endoloops, que es similar a la endoligadura. No hay estudios comparativos en nuestro medio todavía para esto, pero sí a nivel internacional, ¿no? Hemorragia por divertículos, que es una de las más frecuentes. Entonces, generalmente se hace inyectoterapia y luego se trata de vertir ese divertículo y colocar un clip. Cuando es un punto de sangrado, ¿no? Hay casos en que el sangrado es de todos, entonces es imposible que trates todo, pasa a cirugía, ¿no? Las lesiones vasculares, ven, pues son como unas arañitas, entonces puedes tratarlo quemándolos, ¿no? Para esto va muy bien el argón plasma coagulación. En caso que hemos realizado una polipectomía, uno de sus consecuencias o complicaciones es el sangrado, ¿no? Entonces, usualmente asocias dos, una inyectoterapia y luego colocas un clip y luego sacas el pólipo. Pero a veces después de unas horas, incluso dentro de las 72 horas, este vaso como que se permeabiliza nuevamente y lo que queda vuelve a sangrar. Entonces es necesario colocar otro clip, ¿no? Entonces, concluyendo, la hemorragia digestiva es una patología frecuente que nos puede desestabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿no? Entonces es necesario conocer las medidas generales y específicas para un rápido manejo del paciente y evitar complicaciones de mortalidad, morbimortalidad en general, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya estamos Doctora, terminando. Sí. una consulta, doctora. Tengo una duda de hace tiempo. Con respecto a la melena en estos pacientes que generalmente nosotros decimos que es de hemorragia digestiva alta, Ya. pero también la melena puede aparecer pues en el duodeno, no generalmente. Pero qué tal si aparece pues diré en la úlcera, ¿no? ¿Qué tal si aparece una lesión a nivel pues del yeyuno o ilio? También Ah. el paciente tendrá melena. ¿Cómo yo diferencio eso? Bueno, melena es la característica, ¿no es cierto? Melena es la característica. Puede ser melena, pero puedes hacer tu endoscopía y no encuentras hasta donde te llega el endoscopio la lesión, ¿no es cierto? Para que te salga melena, tiene que estar esa sangre digerida, ¿no? Sea procesada, hay una oxidación, pues, de la hemoglobina, ¿no? Por eso te sale melena. No entiendo si tu pregunta es por la característica o para saber el lugar de sangrado. Para saber el lugar, doctora. Sí. Para saber el lugar, lo que ya he mencionado, pues, ¿no? Primero es endoscopía digestiva alta. Si te sale melena, es primero endoscopía alta. Si no encuentras punto de sangrado en endoscopía alta, ahí yo recién puedo proceder a una colonoscopía, también buscando lesiones por abajo, pero el colon te llega pues hasta ilio, como te digo, 20 centímetros de ciego hacia adentro para ilio, máximo. Si no encuentras nada, ya viene lo que es la cápsula endoscópica, pues, ¿no? Porque ya Claro, supones que el doctora. sangrado es intestino medio. Muchas gracias, doctora. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya estamos terminando. ¿Chicos? Hay más preguntas. Sí. No, ya no hay más preguntas, digo. Ya. Correcto. Muy bien. Mañana habíamos quedado a hacer la clase a las 7, ¿no? Pero se me va a